Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes en este quinto Congreso Juvenil, el Movimiento Milenial en Marcha, y también muy buenas noches a cada uno de ustedes, amigos y hermanos radioescuchas de Radio Estéreo Ceiba. Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos permitan esta noche entender su palabra. A todos los ministros que están con nosotros en esta noche y a sus congregaciones, que Dios les bendiga grandemente y en esta noche les permita entender su palabra, su revelación apocalíptica correspondiente a este tiempo final. Leemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 1 en adelante, y dice así: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta noche es la apertura del libro de los 7 sellos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder entender lo que es la apertura del libro de los 7 sellos, necesitamos comprender que este libro sellado con 7 sellos, que está en la mano del que está sentado en el trono, o sea, en la mano de Dios, en la mano derecha de Dios, está en el poder divino, porque la mano derecha representa el poder divino. Encontramos que ese libro es el libro de la vida del Cordero. Ese es el libro de la redención. Ese es el libro que contiene los nombres de todos los primogénitos de Dios escritos en el cielo
en el libro de la vida del Cordero. Ese libro es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Es el título de propiedad de toda la creación. Cuando Adán, allá en el huerto del Edén, pecó junto a su esposa, encontramos que perdió ese título de propiedad, el cual Dios le había dado. Pues Adán había recibido poder y autoridad sobre todo el planeta Tierra, y él era el rey en este planeta Tierra, y Dios el rey del universo. Encontramos que Adán era rey y señor sobre todo lo que estaba en la tierra. Encontramos también que Adán le podía decir a cualquier árbol: pásate de aquí allá, y se pasaría. Él también fue el que le puso nombre a todos los animales y también a las aves y a los peces, porque Adán era el rey sobre todo lo que Dios había colocado en este planeta Tierra. Ahora podemos ver que con la caída del ser humano en el huerto del Edén, Adán perdió ese título de propiedad y los derechos contenidos en ese título de propiedad. Perdió los derechos a la vida eterna, a la juventud eterna, a la salud eterna, a la felicidad eterna y a todo lo eterno que Dios le había concedido. Por eso encontramos que después de la caída del ser humano, el título de propiedad pasó a la mano derecha de Dios, al dueño original. Y Adán vino a ser mortal. Adán no pudo vivir después de la caída 1000 años, pues tenía que morir durante esos 1000 años sin completarse los 1000 años. El día que comas, ese día morirás. Y un día delante del Señor es como 1000 años. Ahora en lo espiritual Adán murió y Eva también, pero sus cuerpos físicos continuaron viviendo. Pero encontramos que habían caído de la vida eterna. La muerte había venido sobre la raza humana, y todo ser humano que naciera en este planeta Tierra, y también de los animales, las aves y los peces, estaba bajo la sentencia de muerte. Todo vino a ser mortal, corruptible, temporal. Y todo vino a ser tan frágil que la enfermedad llegó a los cuerpos humanos, también a los cuerpos de los animales, de las aves y de los peces y reptiles también. Y también a los árboles, a toda la vegetación, a toda la creación. Podemos ver que el ser humano tuvo una pérdida muy grande en el huerto del Edén. Ahora encontramos que el ser humano, luego de la caída, ha estado naciendo en esta tierra a través de la unión de un hombre y de una mujer, a través de las relaciones íntimas se produce el engendro de los cuerpos y se multiplica célula sobre célula
hasta que forma el cuerpo de cada persona y también así para los animales. Ahora, en el principio no era así. Dios creó del polvo de la tierra a Adán, su cuerpo físico. Y primero le había dado un cuerpo espiritual de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico, igual al de nuestro Señor de la sexta dimensión. Un cuerpo teofánico, un cuerpo en morfe, el cual tiene todo el poder y conocimiento divino. Pero luego lo pasó a este planeta Tierra, a un cuerpo físico del polvo de la tierra. Y ahí, estando en ese cuerpo físico, creado del polvo de la tierra, encontramos que Dios no halló ayuda idónea para el hombre, y todos los animales, las aves, los peces y los reptiles tenían su compañera, tenían una ayuda idónea, pero el ser humano, el hombre, Adán, no tenía una ayuda idónea, no tenía una compañera. Dios colocó sueño en Adán y de su costado sacó una costilla e hizo una mujer, una compañera para Adán. Y cuando Adán despertó y vio una persona que se parecía a él, una persona muy diferente a los animales, o de los animales, muy diferente a lo que eran los animales, cuando la vio, se llenó de alegría. Y dijo, Isha, que quiere decir varona, porque del varón fue tomada. Y dijo, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y le llamó varón. Adán, encontramos que estuvo muy contento. Pero luego encontramos que en el programa original de Dios no estaba que el ser humano viniera por las relaciones íntimas del hombre y de la mujer, sino por creación divina. Eva se adelantó y ahí cayó en pecado. Y por eso es que la maldición vino sobre Eva, pues la serpiente en la cual el diablo se encarnó, la serpiente que no era un reptil sino un animal gigante, muy parecido al ser humano, pero que no tenía alma. Tenía espíritu, pero no alma. Por eso es que dice la Biblia que era el animal más astuto. Hablaba, razonaba, era muy inteligente y tenía un conocimiento de la vida muy avanzado. Sabía cómo el ser humano podía multiplicarse, pero en una forma incorrecta. Y encontramos que así, como cuando una persona dice, tal hombre engañó a aquella jovencita. Así también dice la Escritura que la serpiente engañó a Eva y ella entró en transgresión. Y la Biblia nos dice que Eva tuvo dos hijos, uno llamado Caín
y otro llamado Abel. Cuando encontramos que en el Nuevo Testamento dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano Abel. ¿De quién era hijo Caín? Del maligno. ¿Y cómo el maligno pudo tener un hijo? Por medio de Eva, en el engaño que le hizo usando a la serpiente, el cual era un animal en la forma de un hombre, pero gigante, el cual razonaba porque tenía espíritu, y el razonamiento está en el espíritu, y hablaba como que la serpiente hablaba. Pues eso es muy sencillo. No hablan las cotorras, no hablan los pericos, no hablan acaso algunas aves. Pues la serpiente hablaba. Ahora, ¿hay en la actualidad alguna serpiente que hable? Actualmente son reptiles. Con la maldición que Dios le echó a la serpiente, se convirtió en un reptil. Dios dijo, por cuanto esto hiciste, o sea que engañó a Eva, te arrastrarás sobre tu pecho y polvo será tu comida. Con esa maldición perdió su forma de animal muy parecido al hombre, pero que no tenía alma, y el diablo pudo meterse en el lugar donde tenía que estar el alma, y por eso engañó el diablo, usando a la serpiente, engañó a Eva. Ahora, la serpiente dejó de ser un animal como lo era antes y vino a ser un reptil. Encontramos también que la ciencia está buscando el eslabón perdido, porque dice que entre el chimpancé y el ser humano hubo una criatura muy parecida al hombre, y por eso es que por medio de las excavaciones que han hecho y han sacado esqueletos de personas que vivieron miles o millones de años en el pasado, los científicos han dicho que hubo una raza de seres humanos que eran altos y que esa raza ha desaparecido. Ahora el ser humano lleva sobre la tierra, desde su creación de su cuerpo físico, lleva unos 6.000 años. Ahora, ¿por qué? 6.000 o 7.000 años, vamos a decir. O sea que todavía no lleva 10.000 años, ni lleva 1.000.000 de años. Y entonces, ¿de dónde son? ¿De qué raza y de qué generación son esos esqueletos de seres que la ciencia está sacando de sus tumbas y que dicen que vivieron hace, algunos dicen hace 10.000 años, otros encuentran otro y los llevan a sus pruebas y dicen este tiene como 20.000 años. Otros descubren otro esqueleto de un ser de esos y dice este tiene 100.000 años. Buscan otro, consiguen otro y dicen este tiene 1.000.000 de años. Y así por el estilo, lo estudian y dicen este existió hace tantos miles o millones de años. ¿Y quiénes eran esos seres que existieron en el pasado?
era la generación o raza de la serpiente, de la cual la serpiente que engañó a Eva era uno de ellos. Ahora, cuando se dice la serpiente, no se está diciendo que ese animal es femenino. Cuando se dice la serpiente, se habla de un animal que pertenece a esa raza, ya sea varón o hembra, ya sea hombre o mujer, como podríamos decir. Ahora, esa raza con la maldición que Dios le echó, los que existieron en los días de Adán, perdieron su forma. Pero encontramos que Caín era hijo del maligno. En la parábola del trigo y de la cizaña también encontramos que así como en la iglesia del Señor Jesucristo, en el reino de los cielos, encontramos que el Hijo del Hombre sembró buena semilla en la tierra, pero luego vino el diablo, el enemigo de Dios, y sembró mala semilla. Y Jesucristo dijo que la buena semilla, el trigo, eran los hijos del reino de Dios, y la cizaña eran los hijos del malo, los hijos del diablo. Lo mismo que el diablo hizo allá en el huerto del Edén, sembrando en medio de la raza humana una raza mala, los hijos del diablo. Encontramos que también lo hizo en la iglesia del Señor. Ahora el cuerpo físico en la iglesia, encontramos que pueden ser los cuerpos físicos que vengan de cualquier nación. Pero lo importante es de dónde viene el espíritu y el alma de esa persona. Por ejemplo, encontramos que dice la Escritura que uno de los 12 discípulos de Jesucristo era el diablo, Judas Iscariote. Y dice la Escritura que cuando murió se fue a su lugar, o sea, se fue al infierno. El infierno es la quinta dimensión, un lugar donde van los que mueren sin Cristo, un lugar donde van aquellas personas que no han recibido a Cristo como su Salvador y por tal motivo no pueden ir al paraíso porque sus pecados están en ellos. Ahora encontramos que aunque Judas Iscariote, en cuanto a su cuerpo físico, era del pueblo hebreo, de la descendencia de Abraham según la carne, su espíritu y su alma eran del infierno. Y por esa causa en la última cena y en el último bocado que tomó y comió en la última cena, ahí entró el diablo a él, en la misma forma en que entró en la serpiente. Ahora podemos ver cómo en este planeta Tierra hay dos razas: los hijos de Dios y los hijos del diablo, aunque nosotros amamos a todas las personas. Pero Jesucristo dijo que en esta tierra hay hijos de Dios y también hay hijos del diablo. Por eso fue que aquellos líderes religiosos que estaban en contra de Jesús, aunque eran simiente de Abraham, según la carne, Jesús les dijo: ustedes son hijos
de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis cumplir, porque sus espíritus y sus almas no eran de Dios, sino del diablo. Jesucristo dijo: toda planta que no sembró mi Padre será desarraigada y echada en el fuego. Y está hablando de seres humanos. Por eso es que en Malaquías capítulo 4, verso 1 nos dice: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso es lo que dice Dios para los malos. Ahora, también el profeta San Juan, o Juan el Bautista, y Jesús también hablaron diciendo: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado en el fuego. Ahora podemos ver que en esta tierra, aunque uno con dolor lo vea, lo entienda y lo diga, tenemos que ser sinceros y reconocer que en este planeta Tierra hay hijos de Dios, pero también hay hijos del maligno. Por eso es que en Apocalipsis nos dice, en el capítulo, vamos a ver, en el capítulo 11, versos 17 en adelante, dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se iraron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Tiempo para darle el galardón a los santos, a los profetas, a los justos, a los que han servido a Cristo. Pero también tiempo para destruir a los que destruyen la tierra. Eso es lo que dice la Escritura. Y todas estas cosas están prometidas que serán dadas a conocer en este tiempo final a la iglesia del Señor Jesucristo, por medio del ángel del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién envía para dar a conocer estas cosas? A su ángel mensajero en este tiempo final. No importa que algunas personas de momento, cuando escuchen las cosas que deben suceder, las encuentren increíbles, pero Él estará dando testimonio de las cosas que deben suceder y se estarán cumpliendo todas esas cosas. Sigue diciendo en Apocalipsis capítulo 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía nuestro Señor Jesucristo? A su ángel mensajero, a su último profeta que viene con el doble ministerio de Moisés y de Elías, para dar testimonio de estas cosas a la iglesia gentil del Señor Jesucristo y después al pueblo hebreo. No es una cosa de la gente decir: yo no tengo que creer lo que diga el ángel del Señor Jesucristo, o yo no tengo que estar de acuerdo con él en lo que él diga.
o a mí no me interesa lo que él diga. Todas esas cosas son excusas para justificarse cada persona que no puede entender y recibir lo que Dios envía por medio de su ángel mensajero. Ahora, ¿qué será de esas personas? Es muy bueno saber. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante nos dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como tú, o como de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. No es asunto de decir, yo escucho lo que mi religión dice, o yo escucho lo que el ministro tal dice. Aquí Dios dice, por medio de Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Esta profecía ha sido cumplida parcialmente en cada profeta que Dios ha enviado. Fue cumplida también plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Fue cumplida también en los apóstoles del Señor Jesucristo, en San Pablo y en los 7 ángeles mensajeros. Y es cumplida en el fin del tiempo en el ángel del Señor Jesucristo. Ahora dice, sigue diciendo: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, o sea, en el Sinaí, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. No es al ángel mensajero al cual usted le va a dar cuenta, sino al Señor Jesucristo, a Dios, que envía a su ángel mensajero en este tiempo final. Y las personas que no escucharon a los profetas que Dios envió en tiempos pasados, ¿a quién le darán cuenta? A Dios, por no haber escuchado la palabra que Dios puso en la boca de esos profetas mensajeros. No es un asunto de decir, a mí no me interesa, o yo no estoy obligado a escuchar. Pero cada persona está responsabilizado a escuchar y a recibir lo que Dios habla. Y cualquier persona que no lo hace, le dará cuentas a Dios. Cualquier persona podrá decir, yo solamente escucho lo que Dios dice, yo solamente escucho lo que Jesucristo dice. Toda persona que escuchó a San Pedro predicando, estaba escuchando a Jesucristo. Toda persona que escuchó a Jacobo o Santiago, a Juan, el apóstol, a San Pablo y a los demás apóstoles predicando, ¿estaban escuchando a quién? Al Señor Jesucristo, porque estaban escuchando el mensaje que Dios había puesto en la boca y el corazón de ellos. San Pablo decía, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Era Cristo en San Pablo hablándole al pueblo y trayéndole la revelación divina para la dispensación de la gracia, para la primera edad. Y así fue con cada ángel mensajero. Y ahora en el fin del tiempo, la promesa es, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién están llamadas todas las iglesias a escuchar en este tiempo final? Al ángel del Señor Jesucristo, con el mensaje del Señor Jesucristo, dando a conocer estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Porque ese es el ángel mensajero, el profeta mensajero que viene con la revelación de Jesucristo para la iglesia del Señor Jesucristo. No hay forma como evadir esta realidad, porque es una profecía bíblica que la encontramos en diferentes lugares de la Escritura, y que
En el fin del libro del Apocalipsis, Jesús, para sellar su promesa, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Las cosas que Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 y Apocalipsis capítulo 4 verso 1, cuando dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora, por medio de su ángel mensajero, está dando a conocer las cosas que deben suceder pronto en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 y Apocalipsis capítulo 22 verso 16. Porque Jesucristo ha estado usando siempre seres humanos, hombres, mensajeros, para hablarle al pueblo su palabra, para hablarle a su iglesia, y así que su iglesia conozca las cosas que deben suceder. Ahora le toca a la iglesia del Señor Jesucristo conocer las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en la dispensación de la gracia durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Ahora le toca a la iglesia del Señor Jesucristo conocer las cosas que deben suceder en este tiempo final, en el milenio y luego para la eternidad. Ahora le toca a la iglesia del Señor Jesucristo tener un conocimiento claro de todas las promesas divinas que corresponden a este tiempo final. Ahora le toca a la iglesia del Señor Jesucristo conocer el gran misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora le toca a la iglesia del Señor Jesucristo conocer a Cristo, al Cordero de Dios, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Ahora le toca conocer a Cristo con el libro de la redención en su mano, abriéndolo y trayéndolo a la tierra y entregándolo a su mensajero, para así que su libro de la vida del Cordero, el título de propiedad, quede en su iglesia, para que su iglesia pueda regresar con todos los derechos restaurados a la vida eterna. Sin ese título de propiedad, ninguna persona puede continuar viviendo por toda la eternidad en un cuerpo eterno. Por eso es que durante los tiempos pasados, durante la dispensación de la gracia, encontramos que los apóstoles murieron: San Pedro, Jacobo, Mateo, San Lucas, San Juan, San Pablo. Todos ellos murieron, y también el pueblo que creyó la palabra también durmió o murió, pero se encuentran viviendo en el paraíso. ¿Y por qué ellos no pudieron ser transformados en sus cuerpos y seguir viviendo por toda la eternidad en cuerpos eternos? Porque el libro de la vida del Cordero, el libro de los 7 sellos, estaba en la mano del que está sentado en el trono de Dios. Pero cuando Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que murió en la cruz del Calvario por nosotros y nos limpió de todo pecado, y también es el león de la tribu de Judá, cuando Él cambia de Cordero de Dios a león de la tribu de Judá y toma el libro de la mano del que está sentado en el trono, en el cielo hubo un regocijo grande. ¿Por qué? Porque esto significaba que había un Redentor representándonos en el cielo, el cual tomó el libro de la redención, que contiene todos los derechos a la vida eterna, a la juventud eterna y a todo lo eterno que había perdido Adán. Encontramos que con la toma de ese título de propiedad, todo el poder para ser restaurado a la iglesia del Señor Jesucristo lo tomó Jesucristo cuando tomó ese librito. Y es dicho, sigue diciendo aquí en el capítulo 5 de Apocalipsis, sigue diciendo en el verso, vamos a ver el verso 11, y miré y oí
la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Al tomar el libro, todos dijeron: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. ¿De tomar el poder para qué? Para reinar en este planeta Tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Reinar como el león de la tribu de Judá, sentarse en el trono de David y reinar sobre Israel y sobre todo el planeta Tierra. Es digno de tomar la riqueza, porque todo le pertenece a él. Las riquezas del planeta Tierra y del universo completo le pertenecen a Cristo. Él le pagó el precio de la redención. La sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y nosotros decimos: amén también. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora vean que Cristo, cuando toma el libro de los 7 sellos, comienza una nueva fase en donde Él recibe todo el poder y autoridad, la gloria, las riquezas, todo. ¿Por qué? Porque Él ha tomado el título de propiedad. Así como cuando una persona recibe una herencia, esa persona, aunque le hayan dicho que tiene una herencia, esa persona no puede tomar esa herencia hasta que primero no tiene el título de propiedad. Hasta que primero no tiene las escrituras de esa propiedad a su nombre. Y eso es lo que Cristo tomó: el título de propiedad, las escrituras de toda la creación, el título de propiedad de toda la creación, de los cielos y de la tierra. Y en ese título de propiedad están los nombres de cada uno de ustedes y el mío también. Los nombres escritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo están en ese libro, porque ese libro es el libro de la vida del Cordero. A través de las edades, el contenido de ese libro ha estado siendo manifestado. En cada etapa, en cada edad, encontramos que los que están escritos en ese libro de la vida del Cordero han estado siendo llamados y juntados y colocados en el reino de los cielos, en la iglesia del Señor Jesucristo. En palabras más claras, es el libro de los 7 sellos que contiene los nombres de todos los escogidos en cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. Se ha estado cumpliendo una parte de ese libro, pero estando sellado, nadie sabía que se estaba cumpliendo una parte de ese libro de los 7 sellos en cada etapa, en cada edad. Pero ahora, en el fin del tiempo, se tienen que cumplir las escrituras, se tienen que cumplir de ese libro de los 7 sellos lo que corresponde a este tiempo final. Y los escritos en el libro de la vida del Cordero, en ese libro de los 7 sellos, tienen que escuchar el mensaje final de Dios, el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, y así cumplirse el contenido de ese libro que corresponde a este tiempo
final. Porque nuestros nombres están ahí, en este libro de los 7 sellos. Y por esa causa es que respondemos al mensaje final de Dios, al Él llamar a sus escogidos, porque Él nos está llamando conforme a lo que está escrito en ese libro de los 7 sellos acerca de cada uno de nosotros. Es un misterio que está siendo abierto, manifestado, cumplido en este tiempo final, como fue cumplido en cada etapa de la iglesia gentil del pasado. Y nosotros, en este tiempo final, encontramos que Cristo toma ese libro de la redención, ese libro de los 7 sellos, allá en el cielo, lo abre en el cielo y lo trae a la tierra en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11, y luego encontramos que el libro que en el cielo nadie podía mirar, ni abrir, ni leer, porque nadie era digno, vino el Cordero Jesucristo, lo tomó, lo abrió y luego lo trae a la tierra. ¿Y qué hace con ese libro aquí en la tierra? Él toma ese libro y lo trae a la tierra para reclamar todo lo que Él redimió con su sangre preciosa, para reclamar a todos los que Él lavó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, los cuales tienen sus nombres escritos en ese libro de los 7 sellos. Y ahora encontramos que Él trae a la tierra ese libro de los 7 sellos para restaurar ese título de propiedad a la raza humana, para que los derechos a la vida eterna y a un cuerpo eterno sean restaurados a todos los escogidos de Dios, a todos los primogénitos de Dios, a la iglesia de los primogénitos del Señor Jesucristo. Y así también los muertos en Cristo puedan resucitar. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 10 dice, del verso 8 en adelante, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. A un hombre le fue ordenado tomar ese librito. Y sin embargo, cuando estaba en el cielo, nadie era digno de tomar ese libro. Pero ahora, al ser traído a la tierra por Cristo, es ordenado a un hombre, a un profeta, que vaya y tome ese libro. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Quiénes son los que profetizan? Los profetas de Dios. Le es dado este título de propiedad, este libro de los 7 sellos, a un profeta para que se lo coma, porque este libro es el título de propiedad, es la palabra de Dios, para que se lo coma y luego profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego en Apocalipsis capítulo 11 podemos ver el ministerio que profetiza sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y dice así, capítulo 11, verso 13 en adelante dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.
si alguno quiere dañarlos, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y sigue enumerando las cosas que podrán hacer durante ese tiempo de la gran tribulación con el poder que le es concedido. Dice, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poderes para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Fue el profeta Moisés el que convirtió las aguas en sangre. Y fue el profeta Elías el que ordenó descender fuego del cielo. Son los ministerios de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. Estos ministerios primeramente estarán en la iglesia del Señor Jesucristo, siendo ministrados a través del ángel del Señor Jesucristo, el cual estará ungido con el Espíritu Santo. Pues este ángel es el mismo ángel que aparece en Apocalipsis capítulo 7, el cual tiene el sello del Dios vivo. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este es el ángel que viene con el Espíritu Santo, viene ungido con el Espíritu de Dios para llevar a cabo la obra final de Jesucristo. Jesucristo usándolo a Él para esa obra que Él prometió para el fin del tiempo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a numerar 12,000 de cada tribu. Ese ángel, con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, que es el sello del Dios vivo, es el que viene para llevarle el mensaje al pueblo hebreo y llamar 144,000 que están escritos en el libro de la vida del Cordero, los cuales recibirán el mensaje de Jesucristo a través del ángel del Señor Jesucristo. Pero antes, la iglesia del Señor Jesucristo todavía se encuentra en esta tierra y tiene que ser transformada y raptada. Y el ángel del Señor Jesucristo es enviado por Jesucristo a su iglesia gentil para darle la revelación de las cosas que deben suceder pronto, para que así reciba la fe para ser transformada y raptada, para que así reciba el conocimiento divino que necesita para ser transformada, y los muertos en Cristo ser resucitados. Por eso es que en este tiempo final Jesucristo envía su ángel mensajero, el ángel mensajero del Señor Jesucristo para su iglesia en el fin del tiempo, al cual Jesucristo le entrega su título de propiedad para que Él se lo coma y le dé a conocer a todos los hijos de Dios las cosas que deben suceder pronto, y también profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Traiga el mensaje profético final para la raza humana. Esto es lo que está prometido para este tiempo final. En la apertura del libro de los 7 sellos, para que así todos podamos entender estos misterios que estaban sellados en el libro de los 7 sellos, y sobre todo los misterios, el misterio escondido en el 4º sello, en el 6º sello y sobre todo en el 7º sello. ¿Cuál es el misterio escondido en el 7º sello? El cual, cuando fue abierto en el cielo, causó silencio por media hora, como dice Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Ahora, media hora del cielo equivale a unos cuantos años de los nuestros, ya que un día delante de Dios
allá en el cielo, es como 1000 años de los nuestros. Y media hora son unos cuantos años de los nuestros. Ahora, ¿cuál es ese misterio que causó silencio en el cielo cuando fue abierto en el cielo? Es el misterio del cual dijo Jesucristo que ni los ángeles ni el mismo Hijo conocía, sino solo el Padre Celestial, porque estaba en la mente de Dios. Él no lo había revelado, por lo tanto, era un misterio escondido. Ahora, cuando fue abierto en el cielo este misterio, el cual ni los ángeles conocían, cuando fue abierto, todos lo vieron, todos vieron lo que era ese misterio, lo conocieron, pero permanecieron en silencio. No hubo adoración en el cielo por media hora, no hubo cánticos, no hubo actividad en el cielo por media hora de las del cielo, que equivale a unos cuantos años de los nuestros. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento en el cielo podía ocasionar que el diablo conociera el secreto bajo ese séptimo sello. ¿Y cuál es el secreto bajo ese séptimo sello? El secreto es la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo es como el sol de justicia naciendo y como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. El cielo guardó silencio. Es traído el título de propiedad a la tierra y en Apocalipsis capítulo 10, el ángel fuerte que es Jesucristo, descendiendo a la tierra con el título de propiedad y envuelto en una nube, en una luz, en esa misma luz o nube de luz o de fuego que guió al pueblo hebreo por el desierto, la cual le apareció a Moisés y le habló en una zarza en el monte Sinaí. Le dijo: yo soy el Dios de tu padre y el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y de Jacob. ¿Quién era este ángel del pacto en esa luz? Era el Dios Todopoderoso. Era nuestro Dios, nuestro Señor. Y ahora encontramos que a Saulo de Tarso le aparece en el camino a Damasco una luz más fuerte que el sol. Saulo cayó de su caballo y escuchó las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo, sabiendo que esa luz más fuerte que el sol que le hablaba era el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el yo soy del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual le había parecido a Moisés y el cual había libertado al pueblo hebreo, le dice: Señor, ¿quién eres? Porque Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios y ahora se encuentra que está persiguiendo a Dios. Y esa luz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Encontramos que esa misma luz, esa columna de fuego, es la misma que aparece en Apocalipsis capítulo 10, cuando vemos descender al ángel del pacto, al ángel de Jehová, que es Jesucristo, envuelto en una nube, en esa nube de luz o de fuego, con el arco iris alrededor de su cabeza y en su mano un librito abierto. Encontramos que es el venida de Cristo, y clamó, luego de poner su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, clamó a gran voz, como cuando ruge un león. Y 7 truenos emitieron sus voces. Ahora podemos ver que las 7 voces de los 7 truenos
son habladas aquí en la tierra por Cristo el ángel fuerte cuando desciende del cielo. Los truenos no emiten sus voces en el cielo, sino en la tierra, en la venida del ángel fuerte que es el ángel del pacto, nuestro Señor Jesucristo, con su rostro como el sol. Y así como Juan el apóstol escuchó lo que estos truenos hablaron, pero le fue prohibido escribirlo, encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo, en el fin del tiempo, en la venida del ángel fuerte, estará escuchando lo que la voz de Cristo clamando, como cuando ruge el león, estará hablando. Y esos son los 7 truenos hablándonos el gran misterio del séptimo sello que fue abierto en el cielo. ¿Y cuál es el gran misterio del séptimo sello? El gran misterio es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, trayéndonos el título de propiedad, el libro de la vida del Cordero, el libro de la redención, para la restauración de cada hijo de Dios, de cada escogido de Dios, de cada primogénito de Dios, miembro del cuerpo místico de Jesucristo, ser restaurado a la vida eterna. Los que estamos vivos seremos transformados, los que murieron en Cristo en edades pasadas serán resucitados, y todos juntos estaremos en cuerpos eternos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Para eso es que viene Cristo en Apocalipsis capítulo 10 con el librito abierto en su mano, el librito de los 7 sellos. Para eso es que es abierto en el cielo y es traído a la tierra, para la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los escritos en el libro de la vida del Cordero, que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu Santo, ser restaurados a la vida eterna. Por eso es que fue dicho que la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos será a la final trompeta, porque será al mensaje final de Jesucristo, hablándonos y revelándonos el gran misterio de su segunda venida. Y eso es la revelación de Jesucristo para este tiempo final, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Él trae ese libro de los 7 sellos a y para su iglesia gentil, para que pueda regresar a la vida eterna y así ser a imagen y semejanza de Jesucristo y poder ser raptados y luego estar en la cena de las bodas del Cordero recibiendo los galardones por las labores realizadas en la obra de Jesucristo, cada uno en el tiempo que le tocó vivir, y escuchar las palabras: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y luego de la gran tribulación, de entrar al glorioso reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, en donde estaremos ocupando la posición más importante que el ser humano podrá ocupar en el reino del Señor Jesucristo, después de la posición de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la de reyes y sacerdotes con Cristo, porque Él es también Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, y también Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. De esa raza es que nosotros somos. Nosotros somos de esa sangre, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpió de todo pecado. Somos sangre real. Somos sangre real de la
real simiente de Abraham. Somos sangre real, de la sangre de Jesucristo, que nos limpió de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Somos descendientes de Dios, la descendencia de Dios, la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Somos real sacerdocio, gente santa, santificados por Jesucristo. Somos personas que hemos venido del cielo, de la dimensión de Dios, para vivir en esta tierra una temporada en estos cuerpos mortales y nacer de nuevo en el reino del Señor Jesucristo, en su iglesia, nacer de nuevo del agua y del Espíritu, para así ser sellados con el sello del Dios vivo y sellados en el reino de Dios, para luego recibir el cuerpo eterno que hemos de tener, en donde estaremos como reyes y sacerdotes. Ahora en estos cuerpos mortales, uno mira a un hijo de Dios y puede decir, ese es un carpintero, o ese es un oficinista o una oficinista, o es una persona que trabaja en una tienda, y así por el estilo, porque esas son las posiciones normales que se ocupan aquí en la tierra. Unos ocupan una posición, otros ocupan otra posición, pero esas son posiciones terrenales, son temporales. Cuando la persona se muere, ya no puede ir al otro lugar donde va para continuar trabajando en lo que trabajaba. Tampoco pueden enviarle la pensión de su trabajo allá, a donde va a vivir sin el cuerpo físico. En estos cuerpos mortales, como todo es temporal, estando en estos cuerpos, también nuestros trabajos y nuestras posiciones terrenales son temporales también. Pero cuando estemos en el nuevo cuerpo, tendremos una posición eterna, la de reyes y sacerdotes con Cristo, para reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. Por eso es que para el fin del tiempo, en el cielo se lleva a cabo la apertura del libro de los 7 sellos, y luego es traído a la tierra y entregado a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo, que estará en esta tierra bajo el ministerio de Jesucristo, a través del ángel del Señor Jesucristo, a través del cual la iglesia de Jesucristo toma ese título de propiedad y él lo da a la iglesia del Señor Jesucristo. Lo da en forma de mensaje, porque es la palabra. Y así la iglesia del Señor Jesucristo obtiene el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, para ser restaurada. Cada persona que pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo ser restaurada a la vida eterna con un cuerpo eterno, y vivir así por toda la eternidad. Por eso es tan importante el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, porque es el ángel del Señor Jesucristo el que recibe ese título de propiedad para colocarlo
dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo de la iglesia del Señor Jesucristo. Así como Moisés, por orden divina, tomó las tablas de la ley y las colocó en el lugar santísimo dentro del arca del pacto. El libro de los 7 sellos. Este es el libro que en el cielo nadie era digno de mirarlo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, cuando estaba en la mano del que está sentado en el trono. Pero cuando Cristo, el único digno de tomar ese libro, lo tomó y lo abrió, luego lo trajo a la tierra y se lo entregó a un hombre. ¿Para qué? Para que se lo comiera. Así es que no es un libro literal. O sea, no es un libro literal de papel, sino que es la palabra de Dios. Es la palabra en donde están todos los derechos a la vida eterna de todo hijo de Dios. Para tener un cuadro claro de este título de propiedad, de este libro de los 7 sellos, y de cómo un hombre se lo puede comer, tenemos el ejemplo en la Escritura, allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo, vamos a ver en el capítulo 2 y capítulo 3 de Ezequiel nos dice, verso 7 del capítulo 2 dice, les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Esto es hablando del pueblo hebreo. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí. Y en ella había un rollo de libro. Pero recuerden, todo esto está en otra dimensión. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con estas palabras. ¿Con qué palabras iba a hablar el profeta Ezequiel al pueblo hebreo? Con las palabras contenidas en ese libro, en ese rollo, el cual estaba abierto, y él vio escrito por delante y por detrás. En tiempos pasados los libros eran un rollo, un pergamino, y para leerlos lo abrían así, y dice el profeta Ezequiel que estaba escrito por el frente y por detrás, con endechas, con lamentaciones, o sea, con los juicios divinos. Él tomó ese libro y se lo comió. Ahora, por cuanto todo esto está en otra dimensión, él se lo pudo comer. Se lo pudo comer
porque estaba en otra dimensión. Era una visión lo que él estaba teniendo. Si está en la dimensión nuestra, un rollo literal, un pergamino literal, no se lo podía comer, pero estaba en otra dimensión y era dulce como la miel. Ahora, así también es en Apocalipsis capítulo 10. Para este profeta mensajero, representado en Juan el apóstol, que en el fin del tiempo toma ese libro de la mano de Cristo, del cual lo recibe, se lo come, es dulce en su boca y amargo en su vientre. ¿Por qué? Porque tendrá pruebas, problemas, persecuciones y todas estas cosas por causa de ese libro que se comió. Porque al comerse ese libro, que es dulce, porque es dulce la palabra de Dios, al predicar el contenido, al predicar para el mundo, para los malos o los hijos del malo, predicar los juicios divinos que han de venir. Por eso tendrá persecuciones, tendrá luchas y amarguras. Dice que la bestia hará guerra contra los dos olivos cuando hayan terminado su ministerio y los matará. ¿Por causa de qué? Del mensaje profético que trae la predicación de los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. Pero para los escogidos de Dios, ese libro contiene grandes bendiciones, y son habladas las bendiciones divinas contenidas en ese libro antes del mensajero irse al pueblo hebreo. Son habladas las bendiciones divinas para la iglesia del Señor Jesucristo, para poder recibir la transformación de sus cuerpos. Darle a conocer que serán transformados es una bendición contenida en ese libro de los 7 sellos. Darle a conocer que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo durante el milenio y luego por toda la eternidad es una bendición grande para todos nosotros, y está contenida en ese libro de los 7 sellos. Ahora podemos ver las bendiciones tan grandes que Dios tiene para su iglesia gentil, en este tiempo final. Por eso es tan importante la apertura del libro de los 7 sellos, porque tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Sin la apertura de ese libro, todas las cosas regresarían a lo que era antes de la creación. Por eso Juan lloraba mucho, porque no había visto a ninguno digno de tomar ese libro allá en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero el anciano le dijo: no llores, Juan, he aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido para tomar el libro y abrir sus sellos. Era tan importante ese momento allá en el cielo, que si no aparecía uno digno, todo estaba perdido, porque ese es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Ese es el libro de la redención. Y cuando llega el tiempo para realizarse algo en el programa divino, tiene que ser en ese tiempo, no en otro tiempo. No se puede decir se atrasó todo, o no hay alguien para que sea hecho esto que se requiere en el programa divino. Cuando Dios ha establecido que algo debe ser hecho en el programa divino en cierto tiempo, Dios tiene también la persona que usará para llevar a cabo esa labor. Y aquí tenía al Cordero de Dios convertido en el león de la tribu de Judá, como dijo el anciano, para tomar el libro y abrir sus sellos. La apertura del libro de los 7 sellos.
¿Vieron lo importante que es ese libro de los 7 sellos? ¿Vieron la importancia de la apertura de ese libro? ¿Y vieron la importancia de la venida de Cristo a la tierra, trayendo ese título de propiedad, ese libro abierto, para traerlo a esa iglesia y entregárselo al ángel mensajero de Jesucristo, para que él se lo coma y traiga el mensaje final de Dios, el mensaje profético sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, y le traiga también a la iglesia del Señor Jesucristo el mensaje de las grandes bendiciones de Dios para este tiempo final? Por eso se requiere en el cielo la apertura del libro de los 7 sellos, y se necesita en la tierra ese libro de los 7 sellos en medio de la iglesia gentil, en el ángel del Señor Jesucristo, que es el que se lo come para luego traer el mensaje final, el mensaje profético de Jesucristo para pueblos, naciones, lenguas y reyes. La apertura del libro de los 7 sellos. Vieron que parecía ser un libro muy sencillo en la mano del que está sentado en el trono, pero cuando no hubo nadie digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra para tomar ese libro y abrir sus sellos, entonces nos dimos cuenta que era un libro más importante de lo que nosotros nos podíamos imaginar. Y ahora podemos ver que es el libro de la vida del Cordero, donde están escritos nuestros nombres. Es el libro de la redención. Es el título de propiedad de los cielos y de la tierra, que contienen los derechos a la vida eterna, a la juventud eterna, a la salud eterna y al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Cosas que nosotros también heredamos en este tiempo final, en la apertura de este libro y la traída de este libro a la tierra por Jesucristo a su iglesia gentil, la cual en el fin del tiempo estará bajo el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, al cual Jesucristo estará usando. Por eso Jesús dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Todas las iglesias pueden tener el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder, recibiendo el mensaje de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Envía su ángel mensajero para todas las iglesias, sin importar qué nombre tengan, pues la iglesia del Señor Jesucristo tiene un solo nombre: la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de los primogénitos escritos en el cielo. No importa el nombre que tenga cada agrupación del cristianismo aquí en la tierra. No podemos poner como una barrera los nombres con los cuales han sido inscritos los diferentes grupos religiosos del cristianismo, porque eso nos separa. Tenemos que saber que pertenecemos a una sola iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo, que tiene sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, para en este tiempo final regresar a la vida eterna, ser restaurada a la vida eterna la iglesia del Señor Jesucristo, con todo lo que perdió Adán y Eva en la caída miles de años atrás. Por eso es tan importante en el cielo la apertura del libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo
5. Y la traída de ese libro de Apocalipsis, capítulo 5, siendo traído en Apocalipsis capítulo 10 a la tierra, a la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos visto este misterio de este libro de los 7 sellos, hemos visto cómo es abierto en el cielo, hemos visto cómo es traído a la tierra, hemos visto a quién es traído, hemos visto dónde es colocado y hemos visto que la que se beneficia de toda esta bendición, de todo este evento, es la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, para las bodas del Cordero y luego la cena del Cordero. Ella, la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, está representada en las vírgenes prudentes, las cuales entran con el esposo a las bodas y luego se cierra la puerta. No dejen que la puerta se cierre sin ustedes estar dentro. El llamado está siendo dado en este tiempo final. El llamado de la gran voz de trompeta juntando a todos los escogidos, para que cuando se cierre la puerta todos ya estemos dentro y no pasemos por la gran tribulación, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ese será el horno de fuego, en donde los juicios divinos serán derramados sobre la tierra conforme a las profecías. Pero para ese tiempo nosotros estaremos con Cristo en la cena del Cordero, recibiendo los galardones por las labores que hemos llevado a cabo en su reino. ¿Vieron ustedes la importancia de la apertura del libro de los 7 sellos? Claro que la hemos visto. Sin la apertura del libro de los 7 sellos, no hay resurrección para los muertos en Cristo, ni tampoco hay transformación para nosotros los que vivimos. Por eso es tan importante la apertura del libro de los 7 sellos. Y en este tiempo final, Él nos da el conocimiento del contenido del libro de los 7 sellos, dándonos a conocer así las cosas que deben suceder pronto, después de las que ya sucedieron en las edades pasadas. La apertura del libro de los 7 sellos. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, aquí presente, en este 5º encuentro juvenil, o este 5º Congreso Juvenil Centroamericano, el movimiento milenial en marcha. Jóvenes, que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sigan adelante marchando con Cristo en el movimiento milenial. Porque pronto seremos transformados y raptados y luego nos encontraremos todos juntos en la cena del Cordero y después en el glorioso reino milenial. Y amigos radioyentes de Radio Estéreo Ceiba, que Dios les bendiga grandemente y les ayude para entender su palabra, su programa divino, que es de beneficio para cada uno de ustedes.
pueden escribir a la dirección que se les estará dando y también pueden asistir a los lugares que también les estarán indicando, donde se reúnen personas para escuchar estas conferencias que son transmitidas vía satélite por Galaxy 7 Canal 11 todos los días desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche, hora de Puerto Rico, y también los domingos en la mañana. Así es que todos están invitados para continuar escuchando estas conferencias que dan a conocer estas cosas que deben suceder en este tiempo final, sin importar a qué religión o secta religiosa ustedes pertenezcan. No hay barreras ni políticas, ni religiosas, ni sociales, ni económicas. La palabra es para toda persona que abre su corazón y dice: esto era lo que yo estaba esperando. Pues no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra que sale de la boca de Dios en este tiempo final, conforme a como fue prometido por nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Así es que estén alerta en estos momentos en donde el misionero internacional Miguel Bermúdez Marín les estará dando las direcciones a las cuales pueden escribir, y también las direcciones en donde se reúnen diferentes grupos de personas para escuchar estas conferencias. Les estará dando también los días en que se reúnen en los diferentes lugares de esta nación de Honduras. Esta nación de Honduras tiene diferentes lugares donde se reúnen para escuchar la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. En la apertura del libro de los 7 sellos. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, amados amigos y hermanos radioyentes y también los aquí presentes, y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín.